Vamos a cambiar ahora de asunto totalmente, ¿eh? Seguro que estos días de tanto calor que hemos tenido también en años anteriores, han ido ustedes a coger la ropa del tendedero y al sacudir una camisa o un pantalón, pues ha salido volando una especie de mariposa grande, marrón, así un poco fea, una polilla. O si han tenido las puertas y ventanas abiertas al atardecer por la noche, han entrado en sus casas buscando luz. Todos los años aparecen, también en esta ocasión. Es cierto que en Aragón no ha llegado a niveles como los que se están viviendo en Madrid, pero verlas también las tenemos. Jorge Galván, director general de ANECPLA, de la Asociación Nacional de Control de Plagas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ver estas polillas, o sea, estas mariposas marrones grandes, ¿es habitual en estas fechas? Bueno, es habitual porque de hecho la polilla de la que hablamos es una especie autóctona que la tenemos aquí. Lo que sí es cierto, como antes comentabas, es que la cantidad que veamos es lo que nos puede llamar un poco más la atención, porque dependiendo del año y por unas condiciones multifactoriales, puede ser que se produzca un año en que haya más o sensiblemente más, como es este año, como has comentado, en la Comunidad de Madrid, donde hemos visto bastantes. Claro, ¿y qué condiciones son las que se dan precisamente para ese aumento? Pues hay una condición básica, pasando con todas las plagas en general, que es el cambio climático. Nosotros con el cambio climático lo que estamos viendo es que al haber una mayor época de bonanza de temperatura hay más insectos. ¿Por qué? Pues porque los artrópodos en general y los insectos en particular no pueden vivir si la temperatura del medio no es la adecuada. No son como los humanos que podemos mantener nuestra temperatura. Ellos solo viven y se desarrollan cuando la temperatura es la adecuada. Con este cambio climático, esa temperatura adecuada está más tiempo en el año. Ahora empieza la bonanza de temperaturas antes y acaba después. Tenemos unos inviernos más cortos y la época estival se alarga. Entonces tienen más tiempo para reproducirse y además, como la temperatura aumenta, también se acelera su ciclo metabólico y se pueden reproducir más veces. Entonces tienen más tiempo y se reproducen más veces. Por eso vemos más cantidad. Sí, es las que tenemos. Claro, también depende de zonas, imagino. Por ejemplo, hemos conocido el caso de Madrid. Aquí, de momento, toquemos madera, esperemos que no se da en tan cantidad como hay. Claro, depende de las zonas y también, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa de la polilla de la que hablas, que es la autografa gamma, lo que llaman plusia vulgarmente. En este caso es una especie autóctona que si un año se dan las condiciones ambientales adecuadas, pues puede tener un repunte poblacional y que se produzcan muchas más. Además, esta polilla tiene hábitos migratorios, es decir, la hay en África y muchas veces viene migrando y pasa por la península. Entonces, no sabemos si este año ha sido por un efecto migratorio, cíclicamente, y por eso tenemos más, ha sido un repunte poblacional o ha sido una mezcla de ambos factores. La cuestión es que este año pues tenemos sensiblemente bastante más. Lo que no son peligrosas, ¿no? Las vemos, son molestas porque son feas y tal, pero poco más. Claro, en este caso no tienen ninguna repercusión para pública porque no transmiten ningún tipo de enfermedad, o sea, no son un organismo nocivo de interés sanitario. Sí es cierto que, bueno, luego tiene juicios que es la parte psicológica, cada persona la enfrenta de una forma, claro. Y es cierto que muchas personas que este tipo de y pasa también con la cucaracha y con otros, le producen cierta aversión, y entonces, claro, ese disconfort o esa tranquilo se produce, pero no hay ninguna alteración, al menos biológicamente, de interés sanitario. Ya parte mental, que como sabemos, y la de salud también es importante, ahí sí puede producir por los miedos o fobias, claro. Señor Galván, ¿en qué momento podemos decir que una excesiva proliferación es una plaga? Pues es una buena pregunta, es la pregunta del millón, porque claro, cuando hablamos de plaga depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en un hospital una cucaracha es una plaga, porque no puede haber ninguna, porque ahí el umbral de todo muy bajo. La definición de plaga genérica dice que una plaga es aquella que supera el umbral de tolerancia del medio, es decir, medio, en este caso un hospital, o puede ser una ciudad, cuando ya supera lo que ese medio puede absorber en cantidad de animales, se plaga. ¿Qué pasa con esta plaga? Que realmente podemos absorber su presencia, sí, porque no produce ni. Si nosotros fuéramos una zona de que esa plaga se estuviera comiendo, esa cantidad de lepidópteros, su oruga se estuviera comiendo el cultivo, así sería una plaga. ¿Por qué? Porque el medio de esa plaga empieza a disminuir la productividad, se carga las producciones que pueda dar ese campo. Pero cuando no hay ningún perjuicio claro, aunque la cantidad de individuos sea alta, no podemos hablar de plaga. Bueno, pues esto es el
el primer animal que tenemos, del que hablamos este verano, las polillas, pero ya saben ustedes, además, que de cara al verano, ¿verdad? Solemos tener, pues eso, pues más incidencia de insectos y de este tipo de animales también. Bueno, pues que yo juego con eso, ¿no? Con la animadversión que muchos de ellos ocasionan a la gente. Jorge Galván, director general de ANECPLA, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.